Vigacel, distribuidor autorizado Telcel, presenta. Hoy, en A Su Salud, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, bajo el lema Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida. Desde hace más de 30 años que se comenzó a conmemorar este día, el progreso en materia de prevención y tratamiento de la infección del VIH ha sido extraordinario. En entrevista para Su Salud, el Dr. Marco Banda Lara, especialista en medicina interna y maestría en VIH por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, nos platica sobre estos avances. Además, entérese, aumenta la incidencia de cáncer de hígado. Expertos plantean una visión para mejorar el panorama de esta enfermedad, en la que la mayoría de los pacientes son diagnosticados en etapas tardías, siendo la quinta neoplasia más frecuente y la tercera como causa de muerte. ¿Qué tal, amigos de A Su Salud? Gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores. Y bueno, ya estamos en este programa por cortesía de Vigacel, distribuidor autorizado Telcel. Vamos a tener una primera entrevista y vamos a platicar con el doctor Marco Banda. Él es especialista en medicina interna y con la subespecialidad en infectología por el Hospital General de México. Además, maestría en VIH por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Y bueno, en torno o en el marco del Día Mundial de lo que es el SIDA, que es este 1 de diciembre, pues con el fin de despertar responsabilidad, conciencia y bueno, sobre todo tener información de cuál es el riesgo de esta infección, de esta enfermedad y saber que pues lo que se ha logrado, lo que se ha avanzado, cómo estamos en SIDA en nuestro país, cuáles son los tratamientos que se ofrecen hoy en día. En fin, cómo hemos avanzado, por ejemplo, en la prevención, en fin. Todos estos puntos los tocaremos con el doctor Marco Banda. Doctor, gracias por esta entrevista. ¿Cómo le va? Muy bien, Joel. Gracias a ti por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. ¿Cuál es el panorama del SIDA, de esta enfermedad, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida en nuestro país, doctor? Bueno, es muy importante clarificar dos conceptos. Primero, la infección por el virus del VIH, que es como ahora encontramos la mayor parte de los casos, y el SIDA, que es la fase más avanzada de esta infección. Todavía tenemos algunas brechas de atención en nuestro país y una proporción, un 30% de los pacientes que llegan a atenderse llegan en estas condiciones de SIDA, pero la gran mayoría ya se están diagnosticando solamente con la infección. De hecho, muchos pacientes incluso llegan a la consulta pues asintomáticos, sin ninguna molestia, y bueno, como parte de estas estrategias de búsqueda de factores de riesgo, se hacen la prueba y llegan con el diagnóstico sin molestias. Entonces, vamos, está el paciente que se presenta de forma temprana, que trae simplemente la infección, al paciente que antes, supongo, doctor, llegaba de forma tardía y con la enfermedad, por supuesto, avanzada. Sí, ahora ya hemos cambiado. Todavía quedan brechas por cubrir, como he mencionado, pero la mayor parte de los pacientes, a las personas, saben que existen estas oportunidades de hacerse la prueba de manera constante y, bueno, acuden de manera preventiva a las áreas de la salud, se hacen el diagnóstico, bueno, se enteran ahí de esta situación. Háblenos de la enfermedad y coméntenos cuáles son los factores de riesgo pues, para poderla adquirir. Bueno, en realidad hay que tener muy claro que el factor de riesgo que existe sobre todo es quien tenga actividad sexual. Todas las personas que tienen actividad sexual, independientemente de la preferencia o el tipo de actividad sexual que tengan, tienen este potencial riesgo y eso es algo que tiene que cambiar en la perspectiva de las personas. Esa es quizá la forma más común de transmisión. Antes se pensaba que los hombres que tienen sexo con hombres eran la población más afectada, pero ahora, por ejemplo, a nivel mundial hay más mujeres que tienen la infección por el virus del VIH. Claro, sobre todo están en el continente africano. A nivel mundial, en general, siguen siendo los hombres que tienen sexo con hombres los que tienen mayor frecuencia de esta infección, pero existen otras vías. Por ejemplo, la gente que comparte jeringas para el uso de drogas intravenosas. Existe, por ejemplo, ya casi no existe en nuestro país y en muchas partes del mundo, pero todavía es latente esta transmisión materno-infantil en el periodo del embarazo de la mujer. Una mujer que no sepa que tiene VIH y que no reciba el tratamiento, pues su hijo puede adquirir la infección
por esta transmisión materno-fetal, ¿no? Y finalmente, algo que también afortunadamente ya es muy raro encontrar, la transmisión por hemoderivados. El escrutinio de los hemoderivados de los paquetes globulares, los derivados hemáticos que se transfunden, ahora son muy estrictos y es muy difícil que exista, pero bueno, todavía puede haber todavía por algún reporte de caso ocasional. Doctor, ¿y el diagnóstico entonces para esta infección cuál es? Bueno, hasta el momento ya se tenía antes una estrategia, como digamos, secuencial, que tenía que haber una prueba, primero como de tamizaje, luego una confirmatoria, luego a veces una tercera prueba. Ahora ya es muy sencillo. Las pruebas que existen son pruebas de una generación muy avanzada, son pruebas muy específicas, y la primera prueba es detectar los anticuerpos. Si una persona ha estado expuesta al virus, lo más probable es que tenga la infección. Estas pruebas incluso son tan sencillas de hacer que con un piquete, con una gota de sangre, en menos de 5 minutos se puede tener el diagnóstico. Hay pruebas incluso tan sencillas de hacer como en saliva, y por supuesto las que se hacen en los hospitales, que son pruebas parecidas a estas, pero ya en una toma de muestra ya directamente de la vena, y detectando también lo que es la carga viral, que es el virus directamente en la sangre. El número de partículas virales en la sangre también ayudan a confirmar esta infección. Entonces es multifactorial, doctor, son distintas causas, vamos, los que pueden surgir el contagio. Ya no es exclusivo entonces de la relación sexual, sí sigue siendo en mayor, por supuesto, porcentaje entre relación hombre y hombre, pero los factores son diversos. ¿Cuál es el pronóstico de la enfermedad, doctor? ¿Y cuáles son los antirretrovirales, verdad? Que son los tratamientos para este padecimiento. Bien. Bueno, antes hablamos como de 3 etapas de la historia del VIH, y por supuesto que esto sigue evolucionando, pero recordemos que el virus existe desde hace muchos años, pero la pandemia, como la conocemos, de VIH empezó en la década de los 80. Entre la década de los 80 y mediados de los 90 realmente no teníamos opciones de tratamiento para dar a los pacientes. Después, a principios de la década de los 90 y a mediados de la misma, aparecieron los primeros antirretrovirales. Y entonces, a partir de ahí, en los siguientes 10 años, existió una diversidad de opciones que incrementaban, primero impedían que el paciente se muriera, que era lo que nos buscábamos en ese momento, pero tenían una gran carga de tabletas, gran carga de toxicidad asociada. En los siguientes 10 años, del 95 al 2005, ya se empezó a establecer cuál era la mejor terapia a la que el paciente podía mantener mejor, más tiempo adherido, que toleraba mejor. Y ya en los últimos años, lo que tenemos prácticamente, si una persona empieza su tratamiento de manera temprana, la esperanza de vida va a ser la misma que tenía antes de haber adquirido la infección. Y los medicamentos que tenemos ahora, que están en la guía de tratamiento antirretroviral, son una nueva familia de medicamentos que se llaman los inhibidores de integrasa de segunda generación, que por supuesto controlan muy bien al virus, pero además tienen pocos efectos secundarios y además se pueden entregar en una combinación de una sola tableta. ¿Quiere decir, doctor, que hoy en día hay tratamientos para controlar la enfermedad o es curable? Bueno, lamentablemente hasta el momento no tenemos una estrategia terapéutica de cura. Ha habido 1 o 2 reportes de casos de cura que han utilizado esas estrategias de tratamiento, pero no ha sido posible generalizarlas. Han sido pacientes muy específicos. Pero hoy por hoy, con las terapias que existen, una persona que adquiera la infección, pues puede vivir, digamos, su vida prácticamente similar a lo que tenía planeado, siempre y cuando se adhiera a su tratamiento antirretroviral. Con el medicamento de hoy, la calidad de vida de los pacientes es bastante buena. Doctor, ¿cómo andamos en estadísticas en nuestro país en relación a enfermos, en relación a lo que se ofrece a todo este tipo de población? Bien, existe una situación que se llama el cascada del continuo de atención en México. La última estadística que tenemos reportada es la de 2019 y Cencida reportaba alrededor de 270,000 personas viviendo con VIH en nuestro país. De eso, pues se tiene que sacar las personas que conocen su diagnóstico, que es aproximadamente un 74-75% de esos 270,000. Luego, de esas personas que saben su diagnóstico, los que están en tratamiento, que es alrededor de un 85%, y de esos, los que están tomando su medicamento adecuadamente y que logran un control del virus, son alrededor de un 88%.
es más o menos lo que tenemos. Idealmente, cada una de estas tres niveles de la cascada deberían estar en el 90%. Es a lo que estamos apuntando para controlar al VIH como un problema epidémico. Muy bien, doctor. Pues estamos muy próximos en este 1 de diciembre, que es el Día Mundial del SIDA. Desde hace, 30 años, ¿no, doctor? Desde hace 30 años se viene promoviendo pues la prevención de este padecimiento bajo el lema que es Solidaridad Mundial, responsabilidad compartida, ¿no? Es correcto. Sí, tiene poco más de 30 años esta celebración, que primero se celebraba el Día del SIDA, como mencionamos al principio. Ahora se celebra el Día de la Lucha contra el VIH. Tiene poco más de 30 años que se hace este recordatorio para ubicarnos, ver dónde estamos. Y este lema en particular viene a recalcar la situación en la que nos encontramos, ahora golpeados por otra pandemia, ¿no? El compromiso no es de una sola persona, es de todo el mundo, la responsabilidad de todo el mundo, y tenemos que solidarizarnos no solo por esta pandemia de COVID, sino no perder de vista otros problemas de salud como el VIH. ¿Y cómo afecta esta pandemia, doctor, al VIH, a esta infección? Bueno, ha afectado en distintos puntos a las personas que viven con él. Por ejemplo, uno de ellos es que los pacientes ya tenían su seguimiento de manera regular en hospitales ya establecidos, con seguimientos ya muy estables, ¿no? Y ahora estos hospitales han pasado a ser hospitales de atención principalmente COVID. Entonces, esto ha generado descontrol en el seguimiento. No siempre se tiene la misma confianza con un médico que no es el mismo que ha tratado al paciente por años. En ocasiones, los pacientes también que sabían de alguna otra persona que tenía el riesgo, acompañaban a otras personas o las invitaban a que se hicieran esas pruebas de diagnóstico, y ahora no tener estos centros disponibles para que los pacientes se hagan las pruebas de diagnóstico, pues ha reducido el número de diagnósticos en la atención. ¿Y cuál es la población que estamos en riesgo? ¿Realmente el mensaje sería para toda la población o hay una edad específica? Sí. Bueno, hasta el momento la mayor parte de los pacientes que se diagnostican son sobre todo gente en edad joven, ¿no? Jóvenes entre 15 y 25 años son la gran mayoría de las personas que tienen este diagnóstico de novo. Pero cada vez vemos gente ya de mayor edad, incluso pacientes que tienen 60 años o más, que ahora ya no son diagnosticados porque se hagan una búsqueda intencionada, sino más bien el paciente llega por una complicación crónica, por ejemplo, un infarto, y dentro del proceso de evaluación de diagnóstico diferencial, los mismos cardiólogos o médicos que atienden al paciente hacen una prueba de VIH, porque hemos visto que ahora las personas, como viven más tiempo ya con los tratamientos actuales, ya llegan a desarrollar esas complicaciones. Bueno, cáncer, hipertensión, diabetes, cosas que antes no veían. Entonces, los cardiólogos y estas personas que atienden a esas complicaciones cardiovasculares, en su protocolo hacen la prueba de VIH y los encuentran positivos. Resuelven el problema cardiovascular y después lo refieren con nosotros para el seguimiento del VIH. Muy bien, doctor. Pues es el doctor Marco Banda. Él es especialista en medicina interna con la subespecialidad en infectología por el Hospital General de México, además con la maestría en VIH por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Doctor, le quiero agradecer por esta información. Gracias a ti, Joel, y gracias a todo tu auditorio. Un abrazo. Hasta luego. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos de inmediato con usted por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Disfruta del doble de gigas con tus recargas amigo de Telcel. Con 300 pesos tienes 8 gigas y con la de 500 tienes 12 gigas. Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia el 30 de noviembre del 2020. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Sabores, olores,
textura, colores. 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana. Desayunos, champurrado y café de olla. Moles, platillos típicos regionales y de la casa Chamorro Especial. Guste del buen comer con el inigualable sazón de la Casa de los Moles. En un ambiente amigable y familiar. La Casa de los Moles. Tradición culinaria mexicana desde 1989. Diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas. Teléfono 3642-7064. José Peña, sastrería y camisería, vistiendo con elegancia y distinción a las familias tapatías. Sastrería y camisería José Peña, calidad y atención personalizada al servicio de nuestros clientes. Contrata el nuevo Telcel Max Plus. Tú eliges, con Netflix desde 379, con Disney Plus desde 399. Dígase, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia el 30 de noviembre del 2020. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Amigos, continuamos en A Su Salud. Enseguida, en Instantáneas Médicas, vamos a escuchar en relación a lo que es el aumento de la incidencia de cáncer de hígado. Expertos plantean, su visión para mejorar el panorama de esta enfermedad. Y aquí en Instantáneas Médicas, información médica de actualidad al instante, se lo informamos. Instantáneas Médicas. Aumenta incidencia de cáncer de hígado. Expertos plantean su visión para mejorar el panorama de esta enfermedad. La incidencia del carcinoma hepatocelular, CHC, se ha incrementado de manera global en las últimas décadas, siendo la quinta neoplasia más frecuente y la tercera como causa de muerte. En los últimos años, los casos de carcinoma hepatocelular han aumentado 114%. Y se estima que alrededor de un 35% de estos casos se debe a factores de riesgo modificables, lo que representa una gran oportunidad de revertir este pronóstico y ofrecer mejores oportunidades de vida a esta población. Ante este panorama, Roche México convocó a especialistas médicos de primer nivel para conformar el foro virtual de expertos Cáncer de hígado, prioridad de salud pública, en el que se reunieron panelistas representantes de instituciones de salud públicas, privadas y de la sociedad civil, como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, el Centro de Investigación y Gastroenterología, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y la Fundación Mexicana para la Salud Hepática AC. El doctor Jorge Tanaka, director de Asuntos Públicos y de Gobierno Roche México, señaló: estamos conscientes de que los desafíos que enfrentamos en materia de salud solo podrán ser solucionados con la participación activa de todos los sectores involucrados. Por esta razón, nos sentimos profundamente agradecidos con los líderes de opinión que se suman a fortalecer esta visión de manera multidisciplinaria para cambiar el impacto que el día de hoy tiene esta enfermedad en México. Esta sesión es una de las acciones que tenemos en Roche, porque estamos comprometidos a trabajar con los diferentes actores de la sociedad, pues al ser parte de ella, somos corresponsables de crear soluciones sostenibles y personalizadas que nos ayuden a disminuir el impacto de la sociedad, concluyó el doctor Tanaka. Optimizar la atención integral multidisciplinaria que demandan los pacientes con CHC es un gran reto que requiere del abordaje oportuno, desde el diagnóstico hasta el uso de nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas basadas en la biología molecular y genética, que han modificado radicalmente el pronóstico del CHC, carcinoma hepatocelular, lo que representa avances considerables para el padecimiento. A Su Salud, el programa de los especialistas, le mantiene actualizado en los avances en materia de protocolos, procedimientos y tratamientos médicos para que usted esté bien informado. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Disfruta del doble de gigas con tus recargas amigo de Telcel. Con 300 pesos tienes 8 gigas y con la de 500 tienes 12 gigas. Dígase, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia el 30 de noviembre del 2020. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Sabores, olores,
textura, colores. 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana. Desayunos, champurrado y café de olla. Moles, platillos típicos regionales y de la casa Chamorro Especial. Guste del buen comer con el inigualable sazón de la Casa de los Moles. En un ambiente amigable y familiar. La Casa de los Moles. Tradición culinaria mexicana desde 1989. Diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas. Teléfono 3642-7064. José Peña, sastrería y camisería. Vistiendo con elegancia y distinción a las familias tapatías. Sastrería y camisería José Peña. Calidad y atención personalizada al servicio de nuestros clientes. Contrata el nuevo Telcel Max Plus. Tú eliges con Netflix desde 379, con Disney Plus desde 399. Dígase, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia el 30 de noviembre del 2020. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Amigos, continuamos en A Su Salud por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Les invito para que nos escriban joelflores@asusalud.tv. Enseguida vamos a escuchar al doctor Miguel Ángel Montoya. Él es anestesiólogo y bueno, tiene el dominio, el manejo de una técnica, se llama discólisis con ozono para problemas de hernias de disco. Son tratamientos conservadores, tratamientos que le permiten resolver el problema sin cirugía. Discólisis con ozono, revolucionaria técnica para hernia de disco sin cirugía. Doctor Miguel Ángel Montoya. Haz una cita, 3288-9076. Nos encontramos en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica con el doctor Miguel Ángel Montoya, especialista en anestesiología. Doctor, ¿cómo está? Gracias por esta entrevista. Muchas gracias. ¿Cómo Ahora estás? con la izquierda, doctor. Sí. Platíquenos, doctor, ¿en qué consiste todos los procedimientos que ustedes realizan en este centro especializado para tratar la columna con tratamientos o técnicas conservadoras? Sí, pues te cuento. Actualmente el ozono pues se utiliza, es quizá la utilidad o la técnica de aplicación más efectiva para las hernias de disco si no queremos intervenir al paciente. ¿En qué grado de evolución del padecimiento se puede indicar? Bueno, la discólisis necesitamos un estudio especial que se llama resonancia magnética, la cual nos determina si el paciente es candidato a este procedimiento, ¿no? Es un estudio radiológico especial que se llama resonancia magnética nuclear. En base a esto establecemos el criterio de inclusión de cada paciente. Si es candidato o no. En este caso, ¿quiénes no son candidatos, doctor? Bueno, mira, realmente la discólisis son muy pocos los pacientes que pueden llegar a no ser incluidos dentro del protocolo. Básicamente podemos incluir en estos a los pacientes que están deteriorados físicamente por alguna enfermedad, como puede ser una insuficiencia renal, una diabetes descontrolada, ¿verdad? O aquellos pacientes en los cuales, por ejemplo, ya tenemos problemas de estabilidad en la columna. Digamos escoliosis muy severa, que es una curvatura, o definitivamente en aquellos pacientes que el desgaste de los discos intervertebrales es extremadamente severo. Entonces estos pacientes pues ya se salen de cualquier protocolo de inclusión a la discólisis. Entonces todo aquel paciente que sufra de una hernia de disco, un desgaste de disco, bueno, los síntomas, doctor, seguramente los debe identificar aquel paciente, pero ¿cuáles son? Sí, vamos, digamos que el paciente que está con problemas de columna o hernia discal o lumbalgia, ¿verdad? Lo primero que va a aparecer es el dolor. Empiezan a tener hormigueo, calambres, pérdida de fuerza, que puede ser tanto en la parte, cuando tenemos afectación en el cuello, los síntomas se manifiestan en las manos, ¿no? Las yemas de los dedos se entumen, se pierde fuerza, por ejemplo, para coger objetos, ya sea una jarra con agua, o hay limitación de movimientos, ¿sí? E incluso puede llegar a tener el paciente dolor de cabeza, ¿verdad? O dolor irradiado hacia el hombro o hacia la espalda. Eso sería en la parte del cuello. En la parte
lumbar o la cintura, pues el síntoma más característico de esto es la ciatalgia o el nervio ciático, ¿no? Y aquí pues tenemos lo mismo, dolor que puede irradiar hacia una pierna o la cintura, el hormigueo, los calambres y la pérdida de fuerza. Doctor, ¿y el procedimiento? ¿Cuál es el abordaje? ¿Cómo se prepara el paciente? Sí, bueno, pues es que es un procedimiento realmente muy simple, sencillo, es ambulatorio. El paciente ingresa a la unidad médica, se le coloca un suero por el cual vamos a administrar medicamentos que van a provocar una sedación para que el paciente esté tranquilo, y se realiza bajo anestesia local o epidural. Al mismo tiempo que estamos realizando esta anestesia epidural, podemos hacer otro procedimiento que nos ayuda mucho, sobre todo en aquellos pacientes que tienen canal estrecho, que esto es una disminución en el calibre donde va la médula espinal. Y esto puede ser provocado por desgaste, que es lo más común, la edad, ¿verdad? Y además la misma hernia de disco. Entonces, esta sería, digamos, la técnica. Básicamente el paciente se coloca boca abajo, utilizamos un equipo especial de rayos X que se llama fluoroscopio, y el cual nos permite ver en todo momento exactamente cómo vamos a introducir una aguja que se coloca o se introduce percutáneamente, es decir, a través de la piel, dirigiéndola hasta el centro del disco. Ahí inyectamos el gas, ozono, el cual nos va a permitir que esta hernia de disco se reduzca de tamaño. Bien. Discólisis con ozono. Bueno, la discólisis tiene ya, Joel, desde de la década de los 80, que fueron las primeras discólisis que se hicieron pues, en muchos países, principalmente en Italia. Y de ahí pues ha evolucionado en muchas partes del mundo, Cuba, Rusia, entre algunos de los países que podemos mencionar. Y actualmente, en este momento, podemos decir que somos punta de lanza en este procedimiento a nivel mundial. Doctor, ¿cuáles son los resultados de discólisis con ozono para el paciente? Sí, te cuento, nosotros ya tenemos más de 10 años haciendo este procedimiento, somos punta de lanza a nivel mundial. Digamos que la efectividad que tenemos en más de 1,200 pacientes tratados es de un 95%, que es un porcentaje extremadamente alto en cualquier procedimiento quirúrgico o no quirúrgico. Pues como podemos escuchar, discólisis con ozono aquí en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica con el doctor Miguel Ángel Montoya. Bueno, con todos estos años de experiencia, estará usted en muy buenas manos. Además, son tratamientos conservadores, doctor, y son los tratamientos o procedimientos indicados hoy por hoy para hernia de disco. Pues, son métodos o tratamientos conservadores en donde el paciente encontrará entonces una gran recuperación. Sí, Joel, definitivamente esta técnica, aparte de ser efectiva, no es invasiva. El paciente se recupera prácticamente en las primeras horas después de haber hecho este procedimiento. Se reintegra a sus actividades normales al tercer día, ¿sí? Y, por ejemplo, el dolor, el hormigueo, los calambres, prácticamente todo eso desaparece. ¿En cuánto tiempo después del procedimiento? En ese lapso de tiempo, que es cuando tenemos resultados favorables, es al tercer día. Al tercer día. Al tercer día, generalmente. Y muchos pacientes en las primeras 24 horas resuelven el problema. Todos son candidatos con respecto a la edad, dependiendo obviamente del estudio de la tomografía, de la resonancia. Sí, bueno, mira, hemos tenido aquí pacientes desde los 14 años hasta pacientes que tienen 90 años. El margen para utilizar la técnica es muy amplio, porque actualmente estamos viendo que las personas jóvenes y sobre todo niños, de entre los 13 a los 15 años de edad, ya presentan hernias de disco. Esto, la mayoría de las veces, es por sobrepeso. Después de 40 minutos que fue la cirugía y el procedimiento, ya yo venía con muchísimo dolor. En una escala de 0 a 10, yo tenía el 10, y ahorita me siento perfectamente bien después de 40 minutos del procedimiento. Está perfectamente mi cuerpo.
Muy bien, pues están invitados para que conozcan de esta técnica discólisis con ozono en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica, en donde pues además de ser accesible todas estas técnicas, doctor, para cualquier paciente, pues encontrará pues este alto porcentaje en resultados. Muchas gracias por esta charla, doctor, muy amable. Muchas gracias a ti. Felicidades. Discólisis con ozono, revolucionaria técnica para hernia de disco sin cirugía. Doctor Miguel Ángel Montoya. Haz una cita, 3288-9076. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Contrata el nuevo Telcel Max Plus. Tú eliges, con Netflix desde 379, con Disney Plus desde 399. Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia el 30 de noviembre del 2020. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Sabores, olores, textura, colores. 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana. Desayunos, champurrado y café de olla. Moles, platillos típicos regionales y de la casa Chamorro Especial. Guste del buen comer con el inigualable sazón de la Casa de los Moles. En un ambiente amigable y familiar. La Casa de los Moles. Tradición culinaria mexicana desde 1989. Diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas. Teléfono 3642-7064. José Peña, sastrería y camisería. Vistiendo con elegancia y distinción a las familias tapatías. Sastrería y camisería José Peña. Calidad y atención personalizada al servicio de nuestros clientes. Contrata el nuevo Telcel Max Plus. Tú eliges, con Netflix desde 379, con Disney Plus desde 399. Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia el 30 de noviembre del 2020. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Amigos, estamos llegando a la parte final. Le quiero agradecer por el favor de su atención, invitándoles para que nos escriban joelflores@asusalud.tv. Síganos en redes sociales como A Su Salud Oficial, como A Su Salud, el programa de los especialistas. Muchas gracias.